La primera vez que yo estudié el tema de esta noche a la luz de la Biblia, créanme que me admiró la manera hermosa como Dios trató de ayudar a la naturaleza humana, a nosotros como seres vivos, evitando que nosotros pudiésemos enfermarnos. Ayer hablábamos que el único momento de la historia bíblica donde se unió el cielo con la tierra fue cuando se comió el mismo alimento y cuando se guardó el mismo sábado del cielo. Eso para mí es extraordinario. Y esta noche vamos a hablar de algo maravilloso. Dios tratando de educar al pueblo de Israel en sus distintas entradas y salidas y esos 40 años de disciplina educativa en el desierto, tomó la iniciativa de enseñarle al pueblo algunas normas, requerimientos y estatutos que el pueblo tenía que entender y asimilar como tal. Y la Escritura nos dice que Dios le pidió al pueblo de Israel que hicieran un santuario. ¿Cuántos conocen la verdad del santuario? La iglesia nuestra somos especialistas en conocer las verdades del santuario. Y cuando Dios le pidió al pueblo de Israel hacerme un santuario para que yo habite en medio de ellos, tomó Dios la iniciativa de decirle a Moisés y al pueblo cómo podía ser el santuario. Y no solamente los muebles, la estructura, las medidas, sino que también le indicó a Moisés cómo debían ser los servicios religiosos en relación a todos los ritos del santuario. Como el pueblo hebreo proyectaba por profecía a un cordero que iba a venir y iba a ser el que quitaría el pecado del mundo, pues todo el ritual del santuario estaba basado en ofrecer corderos. Sabemos eso, ¿verdad? Se ofrecía un servicio continuo, en la mañana se mataba un animalito y después ese animalito se quemaba durante el día y entonces en la caída de la tarde se mataba otro animalito que duraba toda la noche quemando y se llamaba un holocausto continuo. En esos servicios de rituales alrededor del santuario y dentro del santuario, donde era el lugar donde moraba Dios, donde era que aparecía la Santa Chequina, la presencia del Dios invisible, y que todo hebreo podía ver esa columna de nube y de humo y saber que allí estaba el símbolo de la presencia divina. Me parece maravilloso que el pueblo hubiese podido verlo con sus ojos. Y como el pueblo hebreo estaba en derredor del santuario, la Escritura nos dice que Dios se tomó la iniciativa de algo que hoy día yo admiro en el amor de Dios. Levíticos 3, versículo, leamos el versículo 15. El animal que se ofrecía sobre el altar era un animal en el que se partía por partes, se lavaba y se colocaba sobre el altar para quemarlo. Y entonces el versículo 15 dice, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares con los riñones, quitará el redaño de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Es vianda de ofrenda que se quema en olor de suavidad a Jehová. Y noten cómo dice la Biblia, el sebo todo es de Jehová. Estatuto perpetuo por vuestras edades en todas vuestras moradas, ningún sebo ni ninguna sangre comeréis. ¿Escucharon, hermanos? O sea que en el ritual del cordero que se sacrificaba en el santuario, en el altar, el sacerdote tenía que separar las partes, pero había algo que el sacerdote no podía tocar, no podía coger, no podía tomar como alimento. Era el sebo.
animal se quemaba sobre el altar. Y para que no se le olvidara al hebreo, la Biblia dice, porque el cebo todo es de Jehová. Y dice, ¿cómo? Estatuto perpetuo. Quería decir que cuando Dios colocaba su firma, el pueblo hebreo no podía tocar lo que Dios había prohibido. Ahora leamos un poquito, por favor. El capítulo 7, versículo 23. Levítico 7, 23. Habla a los hijos de Israel diciendo, ningún cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El cebo de animal mortecino, el cebo del que fue arrebatado de fieras, se aparejará para cualquier otro uso, mas no lo comeréis. Porque cualquiera que comiere cebo de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de su pueblo. ¡Qué terrible! O sea que una persona que comía cebo automáticamente dejaba de pertenecer al pueblo de Dios. Yo me admiré por mucho tiempo, me dije, Señor, pero ¿qué era lo que tú querías enseñar detrás de eso? El Señor sabía que el pueblo hebreo era un pueblo de dura servicio. Y entonces el Señor colocó algunas normas, algunos estatutos de salud muy fuertes como este. El que coma cebo ya no es hebreo. ¿Qué tal hoy día, no? Pero el Señor lo hizo y prefirió llevarse una fama mala, porque el cebo es de Jehová. Quería decir que para los paganos, para los que no eran hebreos, podían decir, oiga, ese Dios de los hebreos sí le gusta el cebo, ¿no? Todo es de él. Pero Dios arriesgó, aún que se hablara del Dios hebreo, con tal de que sus hijos no murieran prematuramente comiendo cebo de animales. ¿Qué es el cebo, hermanos? A ver, yo no quiero interrumpir. Sí. Y entonces aquí están los dos textos que hemos leído. El cebo era todo ¿qué? De Jehová, era estatuto perpetuo. Ningún cebo ni ninguna sangre se podía comer. Se podría utilizar para cualquier otra cosa, menos para comer. ¿Qué era lo que Dios tenía en mente cuando dejó establecidos que en ritual al santuario, que en la perspectiva de la comunión con Dios, el hebreo tenía que entender que si ese cordero o ese animal prefiguraba al Mesías, el cebo pertenecía a Jehová? ¿Qué era lo que Dios quería decirnos? Muy bien. Vamos a encontrar la lección para nosotros. Miren cómo dice el espíritu de profecía. Al establecerse en Canaán se permitió a los israelitas que consumieran alimentos de origen animal, ya cuando llegaron a la tierra de Canaán, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados. Eso era lo que Dios trataba de enseñarnos. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente ¿qué? Proscritas. Era prohibido. La pregunta es, ¿era arbitraria de parte de Dios la prohibición? Nunca. Era muy sabio. ¿Qué es el cebo? A ver. La grasa. La grasa. Lo que es mantecoso. ¿Y por qué no era arbitraria de parte de Dios la prohibición? Veamos. Vamos a encontrar algo muy, muy fascinante esta noche. Los infartos o ataques al corazón es la mayor causa de fallecimientos o muertes en los Estados Unidos. No solamente en los Estados Unidos, aquí también en Colombia. El infarto es una de las dolencias que están acabando con los seres vivos. 2 de cada 3 hombres fallecen de arteriosclerosis en una u otra forma. 1
personas, tomando en cuenta la población en general, está falleciendo ¿de qué? Esta dolencia. Arteriosclerosis. ¿Y qué es arteriosclerosis? Ay, bien, aquí tengo una buena alumna. ¿Ah? ¿Qué es arteriosclerosis? Que la arteria, que debe tener un espacio libre de luz para que corra la sangre, queda obstruida. ¿Por qué? Por grasa. Y se cierra, y entonces cuando la arteria se cierra porque tiene un sedimento de grasa que se vuelve dura por los minerales que hay presentes en ese recorrido circulatorio, entonces la arteria se vuelve una piedra e impide que la sangre tenga un correcto fluido. ¿Qué era lo que Dios estaba evitando con su pueblo hebreo? Que se murieran, que no les diera infarto. Dios en su infinito amor les dijo, ¿saben qué? El cebo es mío, todo lo tienen que quemar, eso es para mí, y el que se lo coma va a ser borrado del pueblo. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con una cosa tan estricta? Evitando que su pueblo, y evitando con la elección de los israelitas, que nosotros seamos candidatos de morir ¿de qué? De arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias por grasa. Muy bien, esta noche habíamos prometido que íbamos a hablar de las grasas. La salvación es en gran medida un asunto ¿de qué? De decisión personal. Y esta noche vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tomar decisiones sabias. Factores más de riesgo más importante. El factor de riesgo más importante en la causa de las enfermedades cardiovasculares es nuestro ¿qué? Régimen alimenticio. Yo quiero que entendamos eso. Este régimen alimenticio que produce elevados índices de grasa en la sangre. Ahora, si yo tengo un colesterol muy alto, unos triglicéridos muy altos, ¿verdad? Un colesterol demasiado elevado, ¿de dónde saca el organismo toda esa grasa? De la que nosotros consumimos. Él no tiene por allá una bodega para decir hoy voy a elevar un poco más el nivel. No, es más, Él prefiere volvernos más gorditos antes que dejar la grasa libre en sangre. Por favor, es importante. Cuando usted se vuelve gordito, usted no se volvió gordito porque lo que le creció ahí fue tejido, no, lo que usted tiene en esos gorditos es grasa. ¿De acuerdo? Y yo les voy a dar esta noche una fórmula para acabar con esa grasa. ¿De acuerdo? Primero, no comer grasa. Porque ¿de dónde la saca el organismo? De lo que yo le doy. Y algunas personas la asimilan mucho más rápido que otras. Luego no hay flaquitos que comen de todo y son el huesito forrado. Bueno, ese metabolismo no le gusta la grasa. ¿De acuerdo? Pero no indica que porque es flaquito no te puede sufrir de arteriosclerosis. ¿Vamos? Muy bien. Es la elección de nuestro estilo de vida lo que determina nuestro riesgo de fallecer prematuramente de un ataque al corazón. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de colesterol, porque es que a veces el colesterol tiene muy mala fama. Y yo quiero decirles que el colesterol... Ay, perdón. Muy bien. En primer lugar, hermanos, vamos a decir que el colesterol proviene únicamente de los productos de origen animal. Mucho cuidado con decir que el aguacate tiene colesterol. O que el coco tiene colesterol, o que el maní tiene colesterol. No, el colesterol es único de los seres animales y de los seres vivos como tú y yo. Tristemente nos clasifican en el reino animal, ¿cierto? Seres vivos. Número 2, nuestro organismo, escuchen bien, nuestro organismo fabrica colesterol ¿en dónde? En el hígado. En el hígado. ¿Y por qué es de origen animal? Porque en las vaquitas, en los caballos, en los animales,
el hígado de esos animales también fabrica colesterol. Donde hay un hígado, hay fabricación de colesterol. Por eso no podemos decir que el aguacate tiene colesterol, porque la mata de aguacate no tiene hígado. ¿Vamos? Entonces, que quede bien claro. Número 3. Sirve el colesterol de materia prima para sintetizar hormonas. O sea que es importantísimo en la sangre. Si no hay colesterol, no hay hormonas. Y tenemos una cantidad de hormonas que regulan nuestra función. Número 4, es la base para la formación de los ácidos y sales biliares. Esas sales biliares que tienen que ver con el proceso digestivo son formadas en base a colesterol. Número 5, constituye la pared de todas las membranas celulares. Toda célula tiene una capa de colesterol que las protege. Y número 6, es un esterol, un alcohol que alimenta el sistema nervioso. Entonces, el colesterol tiene muy mala fama. Miren, todo es positivo. ¿Será positivo? Sí, muy positivo. Entonces, ¿cuál es el problema con el colesterol? A ver, ¿cuál exceso? El hígado no fabrica exceso. ¿Cuál es el problema del colesterol? A ver. El problema del colesterol, yo estoy aquí, mi hígado produce colesterol. Digamos que este púlpito, con respeto le digo, sea una vaquita. La vaquita tiene hígado y la vaquita en su hígado produce colesterol. El colesterol a ella no le hace daño. El colesterol mío no me hace daño. El problema es que yo me intente comer la vaca. O que la vaca me intente comer a mí. ¿Por qué? Porque cuando yo me quiero comer una vaca, en primer lugar la vaca se tiene que morir. Y el colesterol que hay presente en sus tejidos, en su sangre, en su hígado, es un colesterol que se oxida. Y ese colesterol que se oxida, que se daña, cuando yo lo consumo, ese es el que entonces eleva el nivel en mi sangre. Si yo me comiera la vaca viva a mordiscos, no habría problema. Porque me comería un colesterol vivo. ¿Sí me entienden? El problema es que ese animalito entra en descomposición. Y todo lo que hay en ese cadáver está descompuesto. Y yo me vengo a comer la parte grasosa del animal en descomposición, y ese colesterol es el que se eleva y el que empieza a formarme una capa grasosa en mis arterias. ¿Entendemos ahora? Yo estoy feliz de que entiendan. Muy bien. ¿Cuál es el problema del colesterol? Ya lo dijimos. Cuando los productos de origen animal quedan expuestos al aire, el colesterol que se encuentra en ellos se oxida. Para que entendamos esa palabrita, químicamente es que ganan oxígeno, pero para que la entendamos es que se descompone, cambia su estructura molecular. Y son estos productos oxidados del colesterol los que causan daño en las paredes de las arterias, depositándose, estrechando y deteriorando la luz arterial, formando la base ¿de qué? De la arteriosclerosis. Mi colesterol, el que forma mi hígado, nunca me hace ese daño. ¿Por qué? Porque nunca sale de mi cuerpo, porque yo siempre estoy viva, ¿verdad? El problema es el colesterol oxidado que yo me como de un ser vivo que murió, y que ese colesterol ya no es un colesterol benigno, sino es un colesterol oxidado que yo introduzco a mi metabolismo. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos bien en la clase. Experimentos. Cuando se administra colesterol oxidado del cadáver, ¿verdad?, en forma intravenosa, la microscopía electrónica pone de manifiesto defectos en formas de ampollas y cráteres en la superficie de la íntima, que es la capita de la arteria, seguida de aglomeración de glóbulos rojos y blancos
que produjeron la formación de diminutos trombos o coágulos en las paredes arteriales. O sea que cuando se inyecta intravenosamente colesterol oxidado, inmediatamente hay acumulación de glóbulos rojos y blancos formándose un trombo, porque ese colesterol oxidado es como si fuera un ingrediente enemigo del fluido circulatorio. Ahora escuchen, cuando ese colesterol oxidado se hizo prueba con alimentos, se estudiaron y probaron varios alimentos para ver cuáles alimentos que tenían colesterol oxidado destruían más rápidamente las paredes de la arteria. Y se estudiaron varios alimentos. Y lo que van a escuchar, no lo investigué yo, estos son resultados de Loma Linda, por favor. Y se encontró que el peor de todos era el flan. ¿Ok? El flan, que es una mezcla de ¿qué? De leche, azúcar y huevos. Cuando ese alimento se introdujo en los animales de experimentación, las arterias inmediatamente formaron ampollas y cráteres. Interesante. El segundo, muy parecido o pariente del flan, son los que los salados. Uy, yo me voy al salado. Pero quiero decirles, hermanos, que a veces nosotros con nuestros estilos de alimentarnos estamos favoreciendo la enfermedad. Y se estudió otros alimentos y se encontró que el segundo lugar eran los ¿qué? Los panqueques. Y el tercer lugar, el queso parmesano. ¿Ok? Parmesano. Es el queso el queso de la pizza. Yo no quería decir pizza. Bueno, el queso de la pizza. Escuchen, hermanos, son evidencias de la ciencia. Ese colesterol oxidado en esos alimentos hace inmediatamente que las paredes internas de una arteria formen ampollas, formen cráteres y empiece a agruparse en los glóbulos rojos formando verdaderos trombos que dan como origen la trombosis. ¿Ok? Ahora usted va a decir, ay, esta profesora sí habla, yo como ya que estoy fortacho. No se preocupe que algún día el cuerpo cobra la cuota. ¿Ok? Vamos adelante. Fuentes de colesterol. Vamos a hablar de que debemos cuidar nuestra alimentación porque hay alimentos que producen mucho colesterol. Los alimentos que tienen más colesterol son los sesos de ovejas, los riñones y el hígado. O sea que cuando yo como riñones y cuando como hígado y cuando como seso de animales, estoy consumiendo una cantidad grande de colesterol. ¿Ok? Pero los huevos proporcionan la mayor cantidad de colesterol en nuestros alimentos, puesto que consumimos más huevos que órganos de animales. Y ya lo habíamos dicho, un solo huevo tiene 250 miligramos de colesterol, el límite máximo de colesterol en nuestra sangre. Entonces, si nos comemos un huevito o dos huevitos, más lechecita, más quesito, más flancito, más tortilla, más budín, más helados, carambas. Ese colesterol empieza ¿a qué? A elevarse. Y empieza a manifestar un cuadro, una sintomatología patológica que usted se lo va a achacar a todo, menos a lo que estamos consumiendo. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Profesora. Sí, hermanito. El huevo procesado al huevo criollo, el criollo campesino, ese pues tiene también colesterol. Muy bonita la pregunta. Él me pregunta que si el huevo criollo y el huevo de purina tienen el mismo nivel de colesterol. Sí, hermano. Exactamente el mismo nivel de colesterol.
La diferencia entre un huevo de campo y un huevo de purina es que el huevo de purina es hormonal y el huevo de campo es natural. Pero a nivel de colesterol es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Una dieta normal, un huevo, o sea, según lo que vimos, ¿cuántas veces se come un huevo? Ya lo habíamos O sea, dicho. ¿un día o a la semana o uno al día? No, pues me refiero a... Sí, está bien la pregunta, ya la habíamos contestado. Está preguntando frente a eso, entonces, ¿cuántos huevos podemos comer a la semana? Yo aconsejo no más de 2 a la semana. ¿Ok? Ya estuve charlando sobre eso con una amiga, me dijo que la mamá de ella, ¿sí?, tenía que dar un huevito todos los días, un huevito tibio, y le quitaron el huevito tibio y la señora... Y se murió. Se murió porque se le subió el colesterol. Muy bueno. Escuchen, hermanos, escuchen, por favor. ¿Recuerdan los tipos de alimentación que estudiamos el lunes? ¿Cómo empezamos a bajar, verdad? Yo soy muy amiga de una dieta muy natural, ¿de acuerdo? Pero cuando las personas van a utilizar su huevo, yo recomiendo que ojalá sea huevo de campo y por favor no más de 2 a la semana. Ahora, si usted es hipertenso y usted tiene triglicéridos altos y usted tiene colesterol alto, ni siquiera 1 al año. ¿Ok? Porque si usted tiene colesterol alto, ¿para qué está consumiendo más colesterol? A ver, yo hacer una pregunta un poco, que de pronto va a causar algo de... No importa. Los remedios que da la hermana White, y un remedio que es tipo de uva, ¿Cómo bueno? ¿por qué en ese caso es saludable? Bueno, vamos a decir que el huevo es una fuente, como es una célula, ¿verdad? Usted pone una célula y esa célula, la célula más grande de la naturaleza, usted pone en medio agradable ese huevito y pues hormonalmente ahí le sale un pollito que tiene piquitos, paticas, plumitas, ojitos, o sea, ese es el resultado de un ser vivo, ¿sí? Entonces, como es una célula que da origen a un ser vivo, tiene muchos nutrientes, ¿ok? Tiene muchos nutrientes. La hermana Joya lo aconseja con jugo de uva. Esta tarde yo se lo receté a alguien con jugo de limón. Porque es una fuente de calcio, es una fuente de vitaminas, es una fuente de minerales. Pero nosotros no lo estamos haciendo como un medicamento. Lo estamos haciendo como un hábito, y no huevito criollo, sino huevito de purina. ¿Ok? Yo no sé, yo les aconsejaría tengan una gallina en la casa. ¿Ok? Esos apartamentos de la ciudad de Bogotá son muy pequeños, pero tenga por ahí una gallinita y échenle maíz, ¿verdad? Si quiere comer huevo auténtico, ¿cierto? Y como es producto de un ser vivo o da origen a un ser vivo, pues entonces respetemos esa vida, ¿cierto? Comamos poca cantidad. Y si una persona es hipertensa y tiene colesterol alto, ni siquiera mire la gallina. ¿Ok? Hermanita, aquí hay una pregunta. Sí, yo sé, porque es una fuente de calcio. Mamita, el consejo, honestamente, lo que yo le digo, yo tengo 2 hijos gestados, nacidos y criados en esta filosofía loca de la mamá. Mentira, no es una filosofía loca, es un plan de Dios, ¿verdad? Y yo tomo con ellos comen huevo ocasionalmente, yo pienso que 1 o 2 al mes, ¿sí? Y es más, ahora que están en el proceso de la adolescencia, yo he permitido que lo consuman, ¿cierto? Y me cuido de consumir lo que sea de campo, ¿cierto? Pero chiquitos, yo no les daba huevo, o sea, 2, 3, 5 al año, ¿ok? Lo que pasa es que la nutrición común, sin el plan de Dios, nos enseña que como lo único es nutrición, hay que dar nutrición, pero nosotros podemos traer a consecuencia unos desórdenes
y voy a ser sincera y les voy a comentar un estudio que se hizo en Estados Unidos. Resulta que las gallinas que han sido diseñadas por Dios para producir huevitos, de esos huevitos salen pollitos, ¿cierto? Como en la industria no le interesa nuestra salud, le interesa es vender, entonces alimentan a las gallinitas con hormonas. Y esas hormonas obligan a la gallina a ponga huevos. Y usted mira una gallina de galpón y las patas no tienen color, el pico no tiene color, el plumaje no tiene color, ¿verdad? Porque hormonalmente altera su metabolismo para que ella solamente ponga un huevo. Ese no es el problema, pobrecitas las gallinas. El problema es que los huevos están saturados de las hormonas y cuando nosotras los consumimos, esas hormonas sí se asimilan en nuestro metabolismo y crean en nuestro organismo un desorden metabólico hormonal. Entonces, esas hormonas hacen desastres y nos van a traer como resultado demasiadas patologías. De darle a un niño un huevo diario, y huevo de tienda, es proyectarle una cantidad de hormonas que pueden tener una descomposición, un desequilibrio hormonal en su organismo. Muy peligroso. ¿Ok? Y entonces aparecen en la pubertad y en la adolescencia problemas mayores y que a veces no podemos enfrentar y ni siquiera nos imaginamos que son todas las hormonas que hemos comido en esos alimentos hormonales procesados. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Cuando nosotros hablamos de grasas, estamos hablando de grasas que al metabolizarse quedan convertidas en dos cosas: ácidos grasos y glicerol. Estos dos elementos son el constituyente principal de las grasas y por tener ácidos grasos y glicerol, las grasas tienen textura y fluidez. ¿Por qué estoy hablando de las grasas? Porque además del colesterol, hay otros elementos que se llaman ácidos grasos. Los alimentos de origen animal y de origen vegetal tienen un tipo de grasa que son ácidos grasos ¿qué? Saturados. Cuando yo hablo de ácido graso saturado, hablo de esas grasas que son sólidas a temperatura ambiente, como la manteca, como la mantequilla, ¿verdad? Son una margarina, son una composición de ácidos grasos ¿qué? Saturados, sólidos. Tenemos ácidos grasos monoinsaturados, que no son saturados. Y tenemos ácidos grasos que nunca llegarán a ser saturados y que se llaman los poliinsaturados. Entre los tres grupos de ácidos grasos saturados, poliinsaturados o insaturados, el más maligno para nuestro organismo es aquel que permanece en estado sólido. Y yo siempre coloco un ejemplo que me gusta. Es que cuando nosotros hacemos un sancochito, ¿verdad? ¿Qué se le echa al sancocho? A ver. Ya me lo dañó. Yo pensé que está bien, eres una alumna especial. Yo pensé que me iban a mencionar primero la mazorca, la yuca, luego la costilla, la gallina. Está bien, hacemos un sancocho y le echamos gallina, y le echamos costilla y todo lo que queramos echar. Cuando servimos el sancocho, ¿cómo queda la olla del sancocho? Llena de grasa. La pared de la olla queda grasosa, mantecosa. Para que usted lave la olla y le quite esa grasa, ¿usted qué usa? Agua caliente, jabón, estropajo, algunos usan ceniza, ¿verdad? Cuando tú y yo nos comemos el sancocho, la grasa queda en las arterias idénticamente como quedó en la olla. Solo que allá adentro no hay agua hirviendo, no hay estropajo, no hay jabón. Y entonces cuando la arteria queda con esa grasa saturada, mantecosa, y la sangre tiene que pasar por el interior de esa arteria,
lo primero que queda pegado en esa capa grasosa son los minerales, el calcio, el fósforo, el hierro, el magnesio, el potasio, y como una construcción se van pegando esos minerales como ladrillos, y cada vez que la sangre pasa llena de grasa mantecosa se va formando capa tras capa hasta que finalmente se cierra la arteria. Si eso me sucede en un brazo, yo puedo tocar mi arteria tumefacta, dura, pero si sucede en una arteria del corazón y se ocluye y se cierra, me da un infarto. O si sucede en el cerebro, entonces me da un accidente cerebrovascular. Es muy importante que entendamos que nuestra alimentación debe ser ¿qué? Baja en grasa, en lo más mínimo. Y las grasas sólidas, que son las que dejan las arterias mantecosas, por favor, saquémoslas, porque están constituidas de ácidos grasos saturados. Ácidos grasos saturados casi todos son de procedencia animal, son sólidos a temperatura ambiente, forman grasas duras, estables, poco reactivas, son reserva animal. Su consumo aumenta el nivel de ¿qué? De colesterol en la sangre. Si usted dice, no, yo no estoy comiendo huevitos, o no estoy consumiendo X cosa, pero usted está consumiendo una mantequilla o una margarina que son ácidos grasos saturados, usted va a ayudar a que ¿qué? Su nivel de colesterol se suba. Casi todos los ácidos grasos saturados son de origen vegetal. Los de origen animal. Los de origen vegetal son solamente 3. Ay, perdón. ¿Tienen colesterol? Poquito, pero todo lo que sea huevo es rico en colesterol. Digamos que sí. Poquito. Muy bien. Hay dos grasas mantecosas de origen vegetal, que son el que se encuentra en el aceite de palma, en el aceite de palma, la palma africana que siembran en el Pacífico y en el Atlántico, y que usted encuentra unos tarritos plásticos que dice aceite vegetal de palma, y usted destapa ese aceite vegetal de palma y no es otra cosa que una manteca, ¿verdad? Es manteca vegetal. No porque sea manteca vegetal vamos a utilizarla, porque así como ella permanece sólida, también va a formar una capa sólida en nuestras arterias. Y el otro ácido mantecoso sólido es el que proviene del coco. Cuando usted hace el arroz costeño, ¿verdad? Y usted deshidrata la leche de coco, empiezan a formársele unos grumitos, muy sabrosos por cierto, ¿verdad? Esos grumitos es ácido graso saturado de origen vegetal. No habría ningún problema de consumirlo si yo no lo mezclo con productos de origen animal, porque si yo llego a mezclarlo con productos de origen animal, elevan terriblemente el colesterol. ¿Vamos? Entonces, vamos a seguir ese consejo. Ahora, esto es muy importante y creo que es bueno que podamos asimilar. Ácidos grasos monoinsaturados son aquellos que contrarrestan el nivel de colesterol en la sangre, lo ayudan ¿a qué? A bajar. El principal es un ácido que se llama el ácido oleico. Todos los alimentos que son ricos en ácido oleico ayudan a disminuir el colesterol y se encuentran ¿en dónde? En el aceite de oliva. Muy bien. El ácido oleico se encuentra en las oleaginosas y germen de trigo. Suelen ser líquidos a temperatura ambiente. Los aceites mantienen tendencias a disminuir el colesterol. Entonces, si usted tiene un colesterol alto, cambie las mantecas, las mantequillas, las margarinas, las grasas sólidas y empiece a utilizar ¿qué? Aceite
de oliva. Haga su ensalada y échele un poquito de aceite de oliva, da un gusto muy especial. Prepare su arroz y rocíele un poquito de aceite de oliva. Haga su sopita y échele una cucharadita de aceite de oliva. Algunas personas me preguntan si se puede freír el aceite de oliva. Sí se puede freír. Es un aceite que soporta temperaturas altas. Lo que pasa es que ¿quién va a fritar en aceite de oliva? Si el aceite de oliva es muy costoso. Es bueno hacer unos periquitos con aceite. Unos periquitos con aceite. Echa el colesterol por un lado y lo baja por el aceite. Está interesante. Miren qué trampa, ¿no? Estos alumnos míos, qué tremendos son. Muy bien. El aceite de oliva es prensado al frío. ¿Han escuchado esa expresión? Es sacado al frío. ¿Saben de qué es eso? Cuando la industria saca aceite de maíz, o aceite de ajonjolí, o aceite de soya, o aceite de girasol, son aceites que son sometidos a altas temperaturas, son cereales que son sometidos a altas temperaturas para empezar a destilar el aceite. Químicamente los cereales son manipulados para poderles sacar el aceite a temperaturas de 200, 300 y 400 grados. Pero resulta que el aceite de oliva, que se llama sacado al frío, cuando él llega a una temperatura de 16 y 18 grados, ya destiló el aceite. O sea que no necesita mucho calor para él soltar el aceite, por eso se llama prensado al frío. Y por eso resiste altas temperaturas, pero no vamos a abusar del aceite de oliva. No vamos a fritar las papitas o fritar los huevitos en el aceite de oliva, por favor. Muy bien. Su fuente más importante son los vegetales. Cuando nosotros consumimos productos grasosos de origen vegetal, tenemos entonces ácido graso oleico o ácido oleico que baja el nivel de colesterol. Tenemos algo muy importante. Hay un elemento vital que ayuda a bajar notablemente el colesterol y que se llama el ácido linoleico. El ácido linoleico se encuentra en grandes cantidades en el aceite de maíz, girasol, cártamo, algodón, linaza y canola. Ahí me falta colocar el aceite de canola, ¿verdad? Esos aceites son ricos en una sustancia grasosa que se llama ácido linoleico. Y cuando tú y yo consumimos ácido linoleico, ayudan a bajar notablemente el nivel de colesterol. ¿Entendido? Ahora, disminuye, ya lo dijimos, disminuye la tensión arterial, aumenta la contractibilidad del músculo cardíaco, dándole mayor fuerza, y disminuye el riesgo de la formación de ¿qué? De coágulos que traen como resultado los trombos y que originan las trombosis. O sea que el mejor aceite o los mejores aceites que nosotros podemos consumir son esos que están mencionados. Ahora, el que sea un aceite no nos autoriza para que nosotros echemos un frasco a cada alimento, por favor. Recuerden el primer consejo de la primera noche. Alimentos bajitos ¿en qué? En grasa. No importa que sean de origen vegetal o sean de origen animal. Si es vegetal, no importa que sean buenos, necesitamos bajar su consumo. Muy bien. ¿Sí? ¿Otras? Los mismos que mencioné, porque son ricos en una sustancia que se llama ácido linoleico. Está presente en ese aceite. No son contraproducentes, ayudan a disminuir
el colesterol. ¿Ok? Por favor, gracias por la pregunta. El hecho de que estos aceites ayudan a disminuir el colesterol no me autorizan para que yo los use para fritar. Cuando yo someto los líquidos, los aceites líquidos, a temperatura alta para fritar el plátano, para fritar la papa, para fritar los alimentos, los cambio en su estructura molecular y entonces ellos se vuelven no benignos, se vuelven nocivos. La única manera de cambiar la benignidad por la nocividad es cuando yo los someto ¿a qué? A altas temperaturas. Es mejor asar que fritar, ¿de acuerdo? Es más, cuando tú y yo fritamos un alimento, molecularmente, químicamente, tendríamos una clase linda si les explicara que esas moléculas del aceite cambian su composición a tal punto que cambia el color del aceite. Cuando ya usted utiliza una grasa, ese aceite cambia de color. Y a veces, como la situación está tan difícil, entonces yo guardo el aceite entre la estufa. Estamos guardando cáncer. ¿Ok? Las grasas fritas son altamente cancerígenas. Es preferible que si usted fritó, bote ese aceite. No lo eche otra vez en el frasco porque usted está guardando cáncer, por favor. Por eso es mejor asar que fritar. Y si algún día le dio el antojo de fritar, es preferible bote ese aceite y no lo guarde porque es altamente nocivo. ¿De acuerdo? Ay, creo que no habíamos leído. Así digo por eso. Muy bien. Los ataques al corazón pueden reducirse hasta un 90%. Son noticias sensacionales. Estudios hechos con adventistas de sexo masculino totalmente vegetarianos demostraron tener solo un 14% de posibilidades de ataque al corazón al compararlos con el resto de la población. Muy interesante. Los lacto-vegetarianos tenían un 39% de posibilidades y los que comían carne un 56%, incluyendo pescado que tiene 40 a 60 miligramos de colesterol por cada porción de 100 gramos. ¿Qué nos quiere decir? Este estudio se hizo en Loma Linda con adventistas. ¿Quiénes son los que tienen menos riesgo de padecer infarto? Los vegetarianos netos. ¿Por qué? Porque los vegetarianos bajan mucho el consumo de ¿qué? De grasas, no comen carnes. ¿Y cuáles eran los que tenían más alto riesgo? Los que comían una dieta normal con carnes. 56% de riesgo. Mientras que los vegetarianos un 14%. ¿Y por qué los vegetarianos todavía tienen un 14% de riesgo? Porque es que muchos vegetarianos no hacen ejercicio. ¿Ok? Y el estrés eleva el nivel de colesterol. ¿Ok? Consejos para reducir el colesterol. Hermanitos, con todo mi corazón. Número 1, disminuir el consumo ¿de qué? De carne. Número 2, disminuir el consumo de huevos. Número 3, evitar ¿qué? Mantequillas y queso grasoso. Número 4, tomar productos lácteos descremados. ¿Ok? Cuando se le quita la crema a la leche, usted está sacando el colesterol. ¿Ok? Está consumiendo otros elementos nutricionales menos grasa. Número 5, eliminar consumo de dulces, pasteles y repostería. Porque usted no sabe cuánto huevo le echaron a ese pastelito que usted se comió, cuántos otros elementos utilizaron. Y a veces usted dice, no, yo no como, pero si usted come en la calle, por lo general, el pan y las tortas y los bizcochos, todo eso lleva huevo en abundancia. Tenemos que evitar tensión nerviosa y estrés, por lo que acabo de decir. El estrés eleva el nivel de colesterol y debemos hacer ejercicio físico. Por favor, mínimo 20 a 30 minutos cada día. ¿Sencillo? Sí, sencillo. Cuando Dios dijo que el cebo era de Él, ese Dios es tan lindo. Dios dijo, el cebo es mío. Hay que quemarlo sobre el altar.
Lo que él estaba tratando de evitar a su pueblo era que se murieran de infarto y que se murieran prematuramente. Y ese mismo Dios hoy día no nos dice entrego el mío porque ya el ritual del santuario se acabó, pero nos ha dado una luz de la reforma pro salud. La ciencia muestra que el alto consumo de grasas está infartando a los seres humanos y que estamos muriendo de una enfermedad que puede ser perfectamente prevenible. Y es prevenible cuando tú y yo hacemos unos cambios pequeños en nuestro estilo de vida y especialmente en nuestra alimentación. Y vamos a dejar un remedio, perdón, me faltaba el otro, usar aceite de oliva y aumentar el consumo de fibra vegetal, consumir cereales en su estado más integral posible, y ya vamos a ver por qué. Esas son algunas razones culinarias. Dice: no frite, mejor es que asar. Número 2, utilice aceites vegetales, pero no en exceso, por favor, en poca cantidad. No preparen en una misma comida más de 2 alimentos que sean ricos en grasa. Tenga cuidado con las grasas ocultas. Las grasas ocultas, el chocolate, dice ahí, los helados, los pasteles, las conservas. Son alimentos ricos en grasa, pero que no se les ve la grasa, ¿verdad? No use grasa o manteca o mantequilla sólida para preparar sus alimentos. Y finalmente vamos a dar un consejo, la maravilla de la avena. Esto ya muchos lo saben, solamente que lo vamos a repetir. Resulta que la avena, se hizo un experimento con personas con colesterol alto. Se pusieron y se sometieron a diferentes dietas con diferentes cereales. Pero resulta que la avena produjo una evidencia extraordinaria. La avena es mejor si la conseguimos en estado integral en granito, pero si no la consigues en estado integral tienes que conseguir la hojuela. Esa hojuela que en la orilla tiene como unas manchitas cafés, ¿verdad? Esas manchitas cafés de la avena son la fibra que le quedó al granito cuando lo machacaron, ¿verdad? Esa fibra es excelente para bajar el nivel de colesterol. Y vamos a ver por qué. Su poder está en ¿dónde? En la fibra o el salvado. De efecto reductor sobre el colesterol, porque absorbe los ácidos biliares y los elimina con las heces fecales. ¿Qué son los ácidos biliares? Resulta que tú y yo aquí debajo del hígado tenemos una bolsita que se llama como vesícula biliar. Algunas veces esa vesícula biliar se llena de piedras. ¿Por qué se llena de piedras? ¿Por qué? Porque el elemento que forma una piedra en el organismo se llama como colesterol. Cuando una persona tiene cálculos biliares es porque tiene exceso de colesterol en su bilis, más los minerales que ya mencionamos, calcio, fósforo, magnesio, más unos pigmentos biliares, y entonces se formó una piedra, y ay, qué cólico y una cirugía. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, con todo el colesterol que comimos. Imagínense, el pobre hígado tiene que mandar todo ese colesterol oxidado a la vesícula, y la vesícula, como ahí es un depósito de bilis, entonces empieza a compactar esa bilis y forma cálculos biliares. En un organismo sano, la vesícula almacena una sustancia amarilla verdosa que se llama como bilis. Esa bilis, el contenido de esa bilis son ácidos biliares. Esos ácidos biliares son formados en base al colesterol. En otras palabras, el hígado dice: ay, ya viene el desayuno, tengo que formar más bilis, ¿verdad? Y saca de la sangre colesterol, y en base a colesterol fabrica ácidos biliares y los almacena en la bilis dentro de la vesícula. Cuando yo como mis alimentos,
Entonces, cuando los alimentos pasan por el intestino, la primera porción que se llama duodeno, entonces la bilis se riega para empapar los alimentos y para poder trabajar con las grasas. Pero cuando se encuentran esos ácidos biliares con la avena, con el salvado, con la fibra de la fibra de la avena atrapa el colesterol de los ácidos biliares y no los deja ser absorbidos por el intestino, sino que los lleva y los eliminamos con las heces fecales. Entonces el hígado está esperando que nuevamente esos ácidos biliares ricos en colesterol le regresen. Cuando el hígado ve que no le regresan, dice, ¿y estos para dónde se fueron? Pero como él tiene que seguir cumpliendo funciones, entonces vuelve y saca más colesterol de la sangre y vuelve y forma nuevos ácidos biliares. Y si usted sigue comiendo avena, entonces está arrastrando ácidos biliares con las heces fecales, lo que hace que el hígado esté sacando colesterol de la sangre para formar nuevamente el ciclo. ¿No le parece maravilloso? La importancia de la fibra, el trigo, la cebada, el maíz, pero especialmente la avena, atrapan el colesterol de los ácidos biliares y no permiten que se absorba y que pase otra vez al hígado, donde el hígado se ve obligado a traer nuevamente el colesterol de la sangre. ¿Sí? ¿Ya vamos? Disculpe, profesora Sonia, pongamos la avena, don Pancho, pongamos, ¿cuál es mejor, la de hojuela o la molida? Yo les aconsejo que la miren bien. La don Pancho no trae la fibra a su alrededor. La avena Quaker tiene la fibra a su alrededor. O sea, usted mira la hojuelita y si es blanquita es avena, pero no tiene ¿qué? La fibra. Usted tiene que buscar la hojuela que tenga el orillito café. Y si aquí en Bogotá usted consigue la semilla de avena, igual que el trigo y la cebada, miren hermanos, háganse una colada sensacional. Usted deja en remojo esa avena, al otro día la pone a cocinar en la olla a presión, ella se ablanda, crece y usted hace su colada bien sabrosa y ahí tiene el grano integral que va a hacer un trabajo de limpieza en su intestino maravilloso. ¿Y la avena? Pero no hagan pelicos con avena. Profesora Sonia, la avena que venden, digámosle, hay una avena que venden en las plazas, pongamos en Pato Quemado, venden una avena de hojuela, ¿sí? Y yo les he tomado, me ha gustado bastante, pero en una colada sirve. Ahora, yo le voy a aconsejar, gracias hermano. Aquí hay otra pregunta, hermanita. No señora, la fibra permanece todo el tiempo en la cocción que tú le hagas. Eso es una bendición, porque como la fibra es un elemento fundamental de la semilla, ella no se pierde, tú te la comes. ¿Okay? Y hace su efecto de limpieza, especialista en bajar el colesterol. A veces este secreto yo se lo digo a la gente y después me arrepiento, porque comen periquitos y después se comen la avena. Pero está bien, hermano. ¿Cómo, amor? ¿La bilis mata a la gente? Ah, sí. Sí, cualquier otro líquido que salga de su cavidad puede presentar un desorden. Sí, señor. Pero el problema es que la bilis, la bilis no nos mata, nosotros matamos a la bilis. Sí. Muy bien, vamos a ese ejemplo. Ya vamos, los ácidos biliares tienen como elemento fundamental el colesterol, se vierten en el intestino junto con la bilis para metabolizar las grasas, lo que obliga al hígado a formar más ácidos biliares, sacando de la sangre el colesterol que estaba con la bilis no es reabsorbido. Entonces ese es el proceso, es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo. Es importante que nosotros entendamos ese ciclo.
El hígado, ya voy a contestar preguntas, el hígado saca de la sangre colesterol, forma bilis que manda para metabolizar los alimentos ricos en grasas para ser nuevamente asimilados. Pero la avena rompe el ciclo, pues elimina el colesterol con las heces, el que está presente en los ácidos biliares. Quiere decir que cuando tú y yo consumimos avena, adiós colesterol. Y el hígado se ve obligado a sacar más de sangre para seguir mandando el bilis. Por favor, ¿se puede? No. Normalmente recomiendo echarla hojuela de avena en remojo, en jugo de naranja. ¿Ok? Usted hace juguito de naranja y en ese juguito de naranja echa 2-3 cucharadas de hojuelas de avena y la avena crece cuando la hidrata uno, ¿verdad? Entonces usted se lo coma como parte de su desayuno todos los días. Vuelva a eso habitual. Usted puede consumir, la hermana me hizo la pregunta, usted puede consumir la avena cruda o cocida, permanece la fibra. Pero si usted la quiere de buena fuente, de buena calidad, hágalo con jugo de naranja. El jugo de naranja también ayuda a eliminar, forma una escoba intestinal y ayuda a eliminar el colesterol, por favor, junto con la avena. Preguntas. A ver, hermano. Cuando uno tiene el colesterol alto, de pronto le digamos dieta, porque resulta, claro, tú puedes hacer una dieta de fruta cuando no viniste a las conferencias del primer día, pero yo puedo hacer un día de frutas, que es un día de descansar mi digestión y mi estómago, y yo puedo consumir avena cruda, ¿ok? Ese día mi nivel de colesterol va a bajar. Si nosotros pudiéramos hacernos un examen de sangre, veríamos la diferencia cuando yo hago una dieta. Ahora, para hacer la dieta, el colesterol se necesita que tú lo estés reduciendo día por día. Ya dimos consejos, ¿no? Entonces tú vas a consumir tu avena diaria, lo vas a hacer. Ahora, si no tienes el colesterol alto y lo tienes dentro de lo normal, hazlo por prevención. Hazlo por prevención. Coge su avena, lo con jugo de naranja y te lo comes como parte de tu desayuno. Profesora, digámosle, yo he consumido la avena de Vitarrico, ¿sí? De la Universidad de Medellín. Yo a veces hago una mezclita que es la avena con germen de trigo. Muy bien. El germen de trigo es rico en ácido linoleico, ayuda a bajar el colesterol. O sea que tenemos muchas herramientas. Por favor, número 1, si quieres bajar de colesterol, no consumas colesterol. Número 2, consumamos más cereales integrales, porque en los cereales integrales hay riqueza de ácido linoleico. Número 3, las mismas fibras de esos granos integrales van a ayudar a ¿qué? A arrastrar el colesterol. Y cuando tu alimentación es una alimentación rica en frutas y verduras, tu índice de colesterol no va a subir. Y por favor, es urgente que practiquemos algún ejercicio físico. Un hipertenso, una persona de colesterol alto no puede salir a trotar, por favor, ni a montar bicicleta porque se infarta, ¿ok? Pero sí puede, ¿qué? ¿Cuál es el mejor ejercicio? Camine, que se valore un poquito su cuerpo. Y ese ejercicio va a ayudar a que el colesterol empiece ¿a qué? A disminuir. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Cuando Dios nos dijo en su palabra, y volvemos otra vez a nuestra introducción, que los rituales del santuario iban acompañados con leyes de salud, lo hacían solamente para el bien de su pueblo. Y si el Señor nos dice hoy día a través de su palabra que nos cuidemos en salud y que la grasa, como Él la proscribió en el antiguo Israel, nosotros pudiéramos respetar ese consejo divino, no seríamos candidatos para infartos. Dios es lindo, Dios nos dio una dieta sana, Dios nos dio una dieta abundante, muy variada. Y si tú y yo nos disponemos en el nombre de Dios a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría,
que nos permita consumir los alimentos sanos con deleite. Que Señor, ayúdame a bajar la grasa. Padre, a mí me gusta mucho el huevo. Padre, a mí me gusta mucho esto. Ayúdame. Yo siempre recuerdo a un paciente, a un finquero, ¿verdad? Esos finqueros que son patriarcas en la región. Él nos escuchaba hablar a nosotros de estos temas y él se reía, ¿verdad? Me decía, profesora Sonia, yo me como un perico de 1 con 15 huevos. Yo le decía, muy sabroso. Yo creo que debe ser muy sabroso un perico así con bastante, y me le echo bastante ajo y cebolla. Y yo le decía a mi vecino, algún día el organismo va a cobrar el abuso. Pasaron como 6 meses y le dio un derrame cerebral. Las arterias del cerebro tapadas de colesterol. Lo llevaron a emergencia, lo atendieron, lo trajeron al sanatorio, a nuestro sanatorio, hecho un vegetal. Yo lo miraba, sentía mucho pesar por él, lo consentía, él no podía hablar, no podía moverse, era hecho un vegetal. Y yo decía, era ahí el resultado de un perico de 15 huevos. Y empezamos a hacerle tratamientos. Él lloraba, botaba sus lágrimas porque no podía hablar. Le hacíamos una oración, empezábamos su terapia, terapias naturales, y empezamos con una dieta supremamente suave. 1 mes y medio después se levantaba el patriarca otra vez, ¿verdad? Y yo lo miraba, y yo decía, Padre, ¿qué vas a hacer con este hombre? Y cuando él pudo hablar, y yo lo consentía, yo amo mucho a mis pacientes, lo consentía y le daba besitos en la frente. Yo le dije, ¿qué quieres comer hoy? Y me dijo, huevos. Y yo le dije, viejo, no vas a comer nunca más. Mira de cómo Dios te ha salvado. Si te salvó la primera, la segunda ya no vas a contar el cuento. Y con mucha tristeza me decía, profe, tengo unos hábitos tan arraigados. Yo le decía, órale a Dios, dígale a Dios que lo ayude. Amén. Que el tiempo que le va a regalar de aquí en adelante sea una vida en la que usted pueda vivir sano, feliz. 6 meses después, le daba un segundo derrame, del cual nunca se paró. Y era un hombre joven, un hombre fuerte, un hombre de campo, un patriarca. Y yo tenía que llorar con la familia, diciendo, ¿por qué somos así? ¿Por qué no obedecemos al Señor? Dios hubiese podido alargarle la vida mucho a él, ¿verdad? Pero a veces los hábitos pueden más que el deseo que Dios tiene con nosotros. Vamos a pedirle al Señor esta noche que nos ayude a entregar nuestros hábitos. Amén. Que le digamos al Señor en oración, Señor, yo quiero cambiar, cambia mi gusto, edúcame en esa hermosa disciplina. Y mire cuántas cosas fáciles podemos hacer, cuántas cosas hermosas Él nos ha dejado para hacer. ¿Cuántos están dispuestos a pedirle al Señor que nos ayude? Vamos a orar, de rodillas, por favor. Oremos. Amante y bondadoso Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te queremos en esta noche decir muchas gracias por la vida que nos has regalado, la vida que proviene de ti, de la cual nosotros somos mayordomos, y queremos suplicarte en este momento que puedas tomar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo, que nos ayudes a educar nuestro gusto, Padre. Nos has dejado métodos tan sencillos, tan hermosos, que solamente necesitamos que tú pongas en nosotros fuerza de voluntad para vencer. Ayúdanos a entender que el plan de salud que tú tienes para tu pueblo es el mejor. Ayúdanos a entender que ese plan maravilloso es para nuestro bien. Tú quieres que seamos tus hijos llenos de vida, llenos de salud, llenos de la capacidad de servirte.
Y quiero con todo mi corazón en esta noche suplicarte por cada hermano, por cada hermana, por cada visita, por cada amigo que está con nosotros. Ayúdanos a vivir este mensaje, a vivir estas conferencias de tal manera que podamos honrar y glorificar tu nombre en nuestras vidas. Señor, gracias por cada tema, gracias por cada consejo. Permítenos encontrar en tu palabra no solo nuestra salud física, sino entender que hubo uno que murió por nosotros a fin de darnos vida eterna. Gracias por Jesús, quien llena nuestras vidas y quien suple nuestras necesidades. Danos tu paz, tu bendición en esta noche y tu dulce compañía en el regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.